Bueno, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Eh, Muchas gracias como siempre por asistir. A ver un ratingo. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir una vez más a estas clases a live de mejoramiento científico y profesional. Yo soy el doctor Rolando García Montero. Estoy acompañado de la doctora Jessica Morzoleto, del doctor Luis Banani. Todos somos especialistas en esta área apasionante de la medicina y de la ontología que se llama armonización orofacial. Y bueno, estamos con todo el gusto y el placer de compartir un poquito con todos ustedes algo de ciencia y sobre todo mostrarles un poquito de lo que se hace a diario o se hacía hasta antes de la cuarentena. Doctor Luis, doctora Jessica, ¿cómo están? Por favor, preséntense. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí arreglando algunos pequeños detalles con el audio. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, está todo ok, todo óptimo. Doctor Badani, ¿Ya? Doctor, hola doctor Badani, creo que está... Hola doctor Badani, Hola, 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 ¿me escuchan? ahora sí. ¿Cómo está doctor Badani? Qué ahora buena sí. onda. Con la conexión pésima, lo siento mucho. Bueno, Buenas noches, queridos As- colegas. Espero que les guste la charla este jueves y podamos compartir muchas opiniones todos. muy bien. sí, el internet está un poquito lento y es porque me imagino, porque está la red saturada, hay muchas likes, muchos cursos por Zoom, etcétera. Me imagino que es por eso. Así es. Sí, esta hora es medio clave la conexión para todos. Quién sabe, sería mejor hacer la charla a las 8 de la mañana. Bueno, un saludo al doctor Ok, José Hermes de el próximo Brasil, jueves. al doctor Joao, hay varias personas que nos siguen siempre a diario. Bienvenidos, doctores, Andrea, bueno, Kelly Rocabado, una gran amiga, que la vamos a tener también invitada a la próxima reunión para que pueda compartir también sus experiencias. Vamos a esperar un minuto, por favor, para comenzar. Hemos tenido un pequeño retraso debido a la conexión de internet, que bueno, está medio floja últimamente, pero es por el horario saturado que existe en este momento. Eh, tenemos... Un saludo a mi querida amiga Dimelsa, que también está en línea. Hola Dimels, ¿cómo estás? Bueno, eh, antes de empezar, obviamente como todas las clases siempre tratamos de brindar un mensaje de conciencia y de solidaridad para todas las personas que nos siguen, en el sentido de que tengamos un poquito más de conciencia, de precaución con con la, con las reglas de bioseguridad que tenemos que tener para llevar esta cuarentena. Por favor, quédense en casa y también sean solidarios con su vecino, con su vecina o con aquellas empresas o personas que están en las campañas de solidaridad para la gente que tiene hambre. Entonces, siempre tratando de llegar a la conciencia de todas las personas y ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, sin más que más, queremos empezar esta noche con la doctora Jessica. El tema que hemos elegido para este meeting es el de toxina botulínica. De la A a la Z lo hemos denominado en el sentido que vamos a tratar de abarcar en forma rápida y efectiva el uso de la toxina como aplicación dentro de la estética facial, abriendo un poquito el campo tanto para concientizar y sobre todo prevenir complicaciones que podría tener el efectuar este tipo de terapéutica en armonización. Bueno, doctora Jessica, adelante por favor. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Lamentablemente los voy a tener que dejar porque se pone un poquito lento el internet cuando me ven y les muestro la pantalla duplicada al mismo tiempo. Así que permítanme unos minutos.
para que yo pueda cambiar de pantalla. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Sí, muy bien. Listo, perfecto. Vamos a empezar con el tema de toxina botulínica de la A a la Z. Gracias a los doctores Luis Badani y al doctor Rolando García por acompañarnos y por estar todos los jueves junto a nosotros dando estas charlas informativas más que todo. Ahí les dejo mi nombre completo, el link de mis redes sociales para que ustedes se puedan contactar conmigo en caso de que necesiten algún apoyo o de que quieran recabar información sobre los textos y contenido, etc. Muy bien. Para empezar, es importante que nosotros entendamos que la toxina botulínica es utilizada mundialmente para hacer o realizar tratamientos tanto estéticos como funcionales y actúa también en algunos sectores patológicos de la musculatura cérvico-facial. En los cursos, por lo general, lo que nosotros tratamos es de que el alumno aprenda a evaluar y aprenda a diagnosticar y a tratar las diferentes regiones musculares cérvico-faciales con toxina botulínica. Dentro de los cursos, lógicamente que son mucho más amplios y lo desarrollamos en mucho más días, pero dentro de esos cursos nosotros llegamos a tocar estos puntos importantes que son la anatomía de la musculatura facial y cervical, tratamos de comprender la sinergia muscular que existe entre estos grupos musculares, los mecanismos de acción de la toxina botulínica, las indicaciones, contraindicaciones, aprendemos a hacer un correcto diagnóstico, anamnesis, así como también aprendemos a hacer una correcta dilución, porque también hay diferentes formas de dilución. Hay técnicas básicas y técnicas avanzadas de dilución. Enseñamos también lo que son las técnicas de aplicación, los tratamientos de hipertrofia muscular, sonrisa gingival, sonrisa invertida, cómo implementar su utilización en tratamientos de armonización facial, etc. Esto es solamente para que ustedes entiendan que el tiempo que nosotros tenemos ahora es muy corto para aprender todo esto, ¿verdad? Pero les vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros podríamos ver ahora en este tiempo. Para empezar, es importante que nosotros sepamos que la toxina botulínica en realidad en el año 1822 causó un gran deceso de muchas personas cuando se alimentaron por unas salchichas que estaban contaminadas. Entonces, a raíz de eso se empezó a estudiar y fue Émile Van, un gran médico y científico, quien empezó a estudiar esta toxina botulínica y logra aislarla recién en el año 1895. En el año 1940 aproximadamente se llega a aislar la porción tóxica de la toxina botulínica y es cuando empiezan a hacer pruebas sobre ratones para ver cuál era su mecanismo de acción. Entonces, en el año 1970, Alan Scott propone que se utilice esta porción de toxina botulínica cristalizada en lo que es el estrabismo, pero recién fue habilitada o aprobada por la FDA en el año 1989. Imagínense, pasó un montón de tiempo entre uno y el otro. Pero así es como fue ganando terreno y se empiezan a hacer mayor cantidad de estudios y en el año 2000 la FDA también hace su aprobación para que esta toxina botulínica pueda aplicarse en las regiones cervicales para distonías. Y en el año 2002 ya se abre un gran abanico de aplicaciones para toxina botulínica, siendo que recién en el año 2004 viene a ser aprobada por la FDA para aquellos tratamientos estéticos faciales, ya que se había visto que, por ejemplo, en los pacientes que tenían estrabismo, cuando se aplicaba en la toxina botulínica, también empezaron a notar que estos pacientes tenían una disminución en las arrugas faciales. Y es por eso que empezaron a aprobarla, pero imagínense cuánto ha pasado desde el año 1970 hasta el año 2004,
para que se apruebe su aplicación en tratamientos estéticos. Pero nosotros, o bueno, muchos nos preguntamos, ¿qué es entonces la toxina botulínica? Es una sustancia en realidad de origen biológico que es obtenido a partir de la bacteria conocida como Clostridium botulinum. Esta bacteria, nosotros sabemos que tiene 7 serotipos distintos, siendo la toxina botulínica tipo A la que nosotros vamos a aplicar para causar una modulación muscular, obteniendo así los beneficios de la armonización orofacial o de la eliminación de las arrugas en el tercio facial. Entonces, no nos olvidemos que la toxina botulínica es una neurotoxina que está formada por cadenas proteicas, y estas cadenas proteicas, una cadena larga y una cadena corta, están unidos por enlaces disulfuro, que al internalizarse en la neurona inhiben la liberación de la acetilcolina. Esta acetilcolina es la responsable de la contracción neuromuscular. Lo más importante cuando nosotros hacemos una aplicación de toxina botulínica es primero evaluar al paciente y saber hacer una correcta lectura de la musculatura facial de nuestro paciente. Es por eso que considero que el punto más importante es conocer todos los grupos musculares y la sinergia que puedan presentar unos con otros. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la aplicación de la toxina botulínica próxima al músculo, esta va a pasar por 3 pasos diferentes. Uno es la fijación, el otro paso es la internalización y el otro paso será el efecto tóxico intracelular que causa en la junción neuromuscular. Tenemos diferentes tipos de toxinas en el medio. ¿Se está viendo la presentación, perdón? Sí, está todo bien. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de presentaciones en nuestro medio de toxina botulínica. Es más, a nivel mundial hay bastante variedad en las marcas de toxina botulínica. Lo importante es que nosotros sepamos la cantidad que tienen estas toxinas y qué tipo de toxina es. Entonces, tenemos que saber seleccionar nuestra toxina botulínica porque puede que cada una de ellas tenga una diferente forma de dilución o de preparación. Bueno, aquí en realidad tenía un pequeño video preparado para ustedes, pero lo voy a pasar porque no contamos con mucho tiempo en la plataforma Zoom. Y si ustedes gustan, después me escriben al WhatsApp o al grupo de Telegram, donde yo les paso alguna información, etc. ¿Ya? Más o menos aquí lo que yo les quiero mostrar es que una vez que nosotros determinemos el grupo muscular que vamos a tratar, lo que debemos hacer es marcar el sector donde vamos a aplicar la toxina botulínica. Evidentemente, hay mucha literatura donde nos indican diferentes tipos de marcaciones, pero considero que lo más importante es que nosotros sepamos leer la musculatura muscular de nuestro paciente y veamos cuáles son las zonas donde debemos aplicar esta toxina botulínica, entendiendo también que cada paciente tiene patrones de contracción muscular muy distintas a otro. Y hoy en día también se tiende a hacer aplicaciones de toxina botulínica con dosis inferiores, porque antiguamente se creía que la toxina botulínica tenía que paralizar por completo el rostro del paciente y muchas veces creaba un efecto inclusive antiestético. Entonces, es por eso que hoy en día se opta por tratar al paciente con dosis mínimas. La dinámica muscular nos demuestra que los músculos no actúan de forma individual, sino que estos actúan de forma sinérgica. Para esto es importante comprender que los músculos del complejo facial tienen una inserción ósea y tienen una inserción móvil. Es por eso que en el momento que nuestro paciente sonría, haga alguna expresión facial, va a contraer la superficie de la piel.
y va a causar estas pequeñas líneas antiestéticas que son conocidas como rítilis. La toxina botulínica, como habíamos dicho, actúa a nivel neuromuscular, pero no es el único tratamiento que nosotros podemos aplicar para combatir los signos de envejecimiento de nuestros pacientes. También podríamos hacer tratamientos combinados con esta toxina botulínica, optando así por tratamientos, por ejemplo, como los bioestimuladores, que van a producir una redensificación dérmica, rellenos faciales que pueden ser dérmicos o pueden ser supraperiósticos. El proceso de envejecimiento, entonces, es un proceso dinámico, progresivo, y es un proceso también acumulativo. Esto es importante que nosotros sepamos y que hagamos entender también al paciente, porque hay muchos pacientes que tienen la errónea idea de pensar de que tienen que esperar a tener arrugas o surcos ya instalados para hacerse una aplicación de toxina botulínica. Y esto no es así. En realidad, lo ideal es prevenir, así como en la odontología. Lo ideal es la prevención. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de arrugas. Aquellas que son dinámicas, que son las que se forman cuando nuestro paciente sonríe, habla, gesticula, etc. Y las arrugas estáticas, que lógicamente están relacionadas con la edad. Tenemos diferentes tipos de arrugas que las vamos a nombrar según su localización en el rostro. Así podríamos nombrar algunas de ellas, como por ejemplo arrugas frontales, arrugas glabelares, arrugas periorbitales, arrugas radiales labiales, y etc. Pero nosotros no vamos a tratar solamente las arrugas, sino que nosotros vamos a tratar también algunas patologías o algunos puntos antiestéticos que puedan tener nuestros pacientes, por ejemplo, en la sonrisa. Entonces, se dice que la toxina botulínica puede neuromodular a aquellos pacientes que tengan patrones de contracciones exageradas. Es por eso que nosotros debemos estudiar y debemos saber diferenciar los tipos de sonrisa que tengan nuestros pacientes. Solo para que tengamos una idea, aquí les nombro algunos, como por ejemplo las sonrisas nasales, donde se ve una contracción exagerada del músculo transverso de la nariz, sonrisas gingivales, donde se nota una contracción exagerada de los músculos elevadores de la sonrisa del labio superior, y también tenemos algunas sonrisas que son invertidas por exceso de contracción de los músculos depresores, y también tenemos algunas sonrisas asimétricas que se puede dar en aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido una parálisis facial. Entonces, por lo tanto, los tratamientos de toxina botulínica podrán ser aplicados en asimetrías faciales por la paralisia de Bell o parálisis facial. Y miren cómo, por ejemplo, cambia la contracción que tiene en el lado sano, porque en realidad este es el lado. ¿Cuál sería este lado, doctores? ¿El sano o el que no está sano? ¿Dónde están, doctor Rolando, doctor Badani? El doctor Badani anda con problemas de conexión, pero ya va a entrar. El lado que está con la marcación, ¿verdad? Con el lapicero. Ajá, correcto. Exacto. El otro lado es el lado que está sano, y justamente por eso es que nosotros vamos a tratar este lado que tiene un exceso de contracción muscular, relajando aquellos músculos que están produciendo esa excesiva contracción para que nuestro paciente se vea más armónico. También podemos realizar tratamientos en dolor cérvico-facial, así como también podemos realizar tratamientos para pacientes con bruxismo. Lógicamente, una vez más, les vuelvo a resaltar este punto que es sumamente importante, que es el conocer la anatomía y saber localizar los grupos musculares en el rostro de nuestro paciente. Para esto tenemos diferentes tipos, inclusive de marcación.
para poder localizar estos músculos que nosotros vamos a tratar, por ejemplo, en un bruxismo. En un bruxismo nosotros vamos a trabajar entonces en la región temporal y en la región maceterina. Como les había dicho, diferentes tipos de marcación y también comprender que antiguamente utilizábamos dosis elevadas. Estábamos hablando justamente el otro día con el doctor Rolando de que anteriormente se utilizaban hasta 50 unidades por lado para tratar lo que era el bruxismo. Sin embargo, hoy en día las dosis han caído aproximadamente entre 5 a 7 unidades por punto de aplicación. Todos nosotros sabemos lo que es el bruxismo. Es una parafunción de ciertos músculos, la cual está desencadenando desgaste de las piezas dentarias, produce una alteración en la articulación temporomandibular. Lógicamente, el bruxismo se manifiesta con dolor, que puede ser bilateral, unilateral. Y aquí les presento el caso, por ejemplo, de una paciente mía a la que tratamos con toxina botulínica para sonrisa gingival. Miren cómo el rostro de la paciente se ve mucho más armónico y este tipo de tratamientos se hace con dosis mínimas. Entonces, pensar que nosotros vamos a aplicar la toxina botulínica solamente para la eliminación de arrugas es un concepto erróneo. Nosotros podemos utilizar la toxina botulínica para todo el abanico de opciones que les he comentado anteriormente. Y más adelante vamos a ver un poco más detallada la parte de los tratamientos en sí con toxina botulínica con el doctor Badani. Muchas gracias, doctor Badani, le doy el paso para que usted pueda proceder con la apertura de su presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y si tienen alguna consulta, por favor, con mucho gusto al final de la presentación vamos a despejar sus dudas. Correcto. El problema con el doctor Badani, aquí está, que está con pequeños problemitas en su conexión, no puede ligar. Ahorita vamos a ver si pueden. Ahí está, ahora sí, adelante Luchito. Hola, hola, perdón. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, correcto. Perfecto. ¿Sabes qué? Se me está cortando demasiado la conexión. Están en una videoconferencia también aquí en mi casa, están dando clases, así que voy a hacer lo mismo que hizo Jessica. Voy a parar el video, voy a compartir. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, adelante. Hola, hola. Bueno, buenas noches, queridos colegas, queridos amigos. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, como todos los jueves. Y gracias, doctora Jessica, por la primera parte de esta charla de toxina botulínica. En sí, lo que yo voy a hablar un poquito es de simplemente diseño de sonrisa con toxina botulínica, que es una técnica que podríamos decir nueva, evolucionada y a mi forma de ver muy simple con relación a las dificultades, las complicaciones que se puede tener con la técnica o las técnicas habituales. Bueno, voy a cortar un poquito aquí. No puedo. Deme 2 segundos. Ya, ahora sí. Una sonrisa realmente acompaña, ¿no? Una sonrisa mejora. Por el simplemente hecho de sonreír, una cara puede iluminarse. Es como, por eso quise presentar esta foto de una cantautora boliviana muy conocida, paciente de nosotros, que nos encanta cómo es ella, nos encanta verla sonreír. Y por eso nos permitió y estamos dichosos de compartir esta foto con ella. Obviamente no le hicimos toxina,
pero un diseño de sonrisa acompañó bastante a la belleza que ella naturalmente ya tenía. Por eso, esta es la razón que debe existir la armonización facial y la estética facial manejada por un odontólogo. A mi forma de ver, no sé si ustedes, como pacientes, pongámonos como un paciente, hacernos una rehabilitación oral con fines estéticos con un profesional que no tiene mucha noción o cero noción de estética facial, puede ser que el momento final de poder realizar un tratamiento no sea el que realmente estábamos buscando. ¿Por qué? Porque no hay armonía. Y ya lo decía el padre de la armonización orofacial, Robert Ricketts, ¿no? Que fue quien se dio cuenta de que si no hay armonía entre labios, entre ojos, labios, nariz y dientes, pues algo falta. Es por eso que él crea el plano estético de Rickett. Anteriormente los ortodoncistas no manejaban este plano, porque era un plano de tejidos blandos. Entonces, ¿qué hacían? Normalmente, al no manejar, no tomar en cuenta la estética facial de los tejidos blandos, hacían perfiles planos sin tomar en cuenta la sinergia que tiene que existir y que existe entre lo que es incluso la grasa y el músculo en una belleza, una belleza facial. Bueno, es importante que nosotros tomemos en cuenta esos puntos. No es solo cuestión de la belleza ósea, también la sinergia que existe con los tejidos blandos en general, no solo piel. Bueno, y para entrar un poquito en lo que es el tema, esto es algo de lo que vamos a hablar. Un diseño de sonrisa, por eso la quise combinar, porque es diseño de sonrisa dental y diseño de sonrisa con toxina botulínica. Hacemos un diseño de sonrisa y en esta paciente vemos que tiene el labio un poco elevado, no llega a tener una sonrisa gingival como comúnmente se habla, más adelante le voy a decir por qué no, pero vemos que tiene características en su rampa nasal, en ese grupo muscular, que hacen una hiperfunción muy extraña con relación a lo natural o a lo estable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se puede corregir sin necesidad de hacer, por ejemplo, en el caso de ella, una cirugía secundaria, por ejemplo, una gingivoplastía. ¿Me entiende? Entonces, ese es más o menos el concepto que yo quiero que vayamos manejando de lo que es el diseño de sonrisa con toxina botulínica. El plano oclusal de la paciente, y sin embargo ella tenía una hiperfunción de los músculos laterales y de los frontales. Perdón, está mal mi conexión. Ya. Bueno. Ella tenía una parafunción básicamente en los músculos frontales, que es lo que le ocasionaba esa elevación del labio superior. Bueno, vamos a clasificar un poquito la sonrisa de acuerdo a la semiología muscular. Y tenemos entre ellas la sonrisa frontoglabelar. Es una sonrisa que, como en el anterior paciente vimos, hace una hiperfunción de la zona frontal y muchas veces de la zona ocular, se va acompañando, ¿no? Tiene mucha injerencia del labio superior también, y así puede llegar a deformar una sonrisa. No nos olvidemos que el músculo orbicular tiene sinergia con el elevador propio y el músculo transverso y los cigomáticos. Entonces tiene una relación para poder elevar tranquilamente el labio superior. Yo tengo que evaluar este tipo de musculatura, porque se trata de un grupo muscular, no solo de un músculo. ¿Entienden? Tenemos la sonrisa ocular, ¿ya? Que también tiene mucha injerencia con elevación del labio superior, obviamente, ¿no? Tenemos, en este grupo muscular se encuentra el elevador común, el elevador propio, el transverso y los cigomáticos, ¿no? Que a su vez tiene una relación con la elevación del labio superior. Evidentemente, nuevamente lo hablo, por eso estamos dividiendo según la semiología. Todos estos músculos, estos grupos musculares van a tener una relación con el labio superior y yo tengo que evaluar la musculatura, ¿ya?
Estos pacientes normalmente, ¿qué características tienen? Cuando ríen, cierran o tienden a cerrar los ojos. Es simple. Entonces, muchas veces colocamos nosotros toxina botulínica de una manera, a una profundidad y de una manera que no tiene que ser en esta región ocular, periocular. Y sin embargo, no nos damos cuenta que podemos llegar a tocar un grupo muscular que afecte la sonrisa y el paciente no, y nosotros ni siquiera nos demos cuenta que el paciente no puede sonreír, no puede levantar como comúnmente levanta el labio superior, ¿no? Es un claro ejemplo, también, este es un claro ejemplo también de una sonrisa ocular que hiperfunciona los músculos que hemos mencionado antes, y aparte el elevador común y el elevador propio que se encuentran a la altura de la flecha donde estoy marcando. No estoy hablando esencialmente del músculo multiforme, sino del músculo depresor que se encuentra también en la punta de la nariz. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso en este caso ya no estamos entrando a una sonrisa nasal, ¿ya? Una sonrisa nasal donde tenemos que tomar en cuenta esta zona, la zona del músculo transverso, que hiperfunciona bastante, ¿ya? El paciente es un gesto, una fracción, un gesto muy característico, se ve mucha hiperfunción de los músculos de la nariz, por más que los dientes estén bien alineados, uniformes. Y aquí radica la importancia de este tipo de diseño de sonrisa en relación a la armonización facial y la toxina botulínica. Vean cómo los surcos nasolabiales y nasogenianos también tienen una profundidad, una profundización que no es la común. ¿Ya? Y si ustedes pueden analizar, los dientes están bien alineados, decimos diseño de sonrisa, pero la paciente tampoco quedó conforme. ¿Y qué se hace comúnmente? Bueno, esto. La técnica antigua, ¿no? Del elevador del labio superior, donde colocamos ya sea 3, 4 unidades a cada lado y terminamos tumbando el labio del paciente, evitando que el paciente pueda tener movimiento. Y esa falta de movimiento es lo que al paciente tampoco le gusta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Es una sonrisa que a una paciente le colocaron ácido hialurónico. Tiene los labios bastante más gruesos que en la fotografía anterior, pero si pueden ver un poco en esta zona, la paciente le realizaron un tratamiento con toxina botulínica como normalmente se realiza, sin tomar el cual en diseño de sonrisa, y hicieron que las comisuras bajen un poco. Entonces, toda la magia que le pudieran haber hecho con el ácido hialurónico no se nota, no queda tan bien. Ese es un factor muy importante para tomar en cuenta, de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta es una paciente de nosotros que también le hicimos diseño, es una señora un poco mayor, es una señora que era reacia a todos los tratamientos en la cara que puedan existir. Ella quería todo, entre comillas, natural. Esta es una sonrisa pero nasal, ya entrando a otro punto de nuestra clasificación. No está elevado, si bien el labio superior, o sea, no está elevado, ¿ya? Pero sí las alas nasales se encuentran dilatadas, ¿ya? Y al sonreír, el mirtiforme tiene una acción que hace que la punta baje, y eso tampoco es agradable para el paciente y se puede corregir con simples toques en grupos especiales musculares con toxina botulínica. Estoy hablando de la toxina botulínica que nosotros conocemos, la que nosotros utilizamos comúnmente. Se pueden hacer maravillas con el diseño de sonrisa, ¿ya? Y vamos a entrar a lo que es la sonrisa platismal. Voy a acelerar un poquito porque hay mucho que tengo que hablar todavía. La sonrisa platismal, ya, eso es una sonrisa que a mí me interesa mucho y la voy a explicar después de forma aparte. Este tipo de sonrisa, ¿ya? Ya se trata actualmente con toxina botulínica. Antes se utilizaban incluso ácido hialurónico e hilos PDO para poder tratar el cuello, el platisma, para evitar este tipo de sonrisa. No nos olvidemos que nosotros, si dividimos la cara en 3 porciones, la última porción que está en el cuello realiza
fuerzas antagónicas, o sea, hacia abajo, ¿no? Es por eso que estos pacientes, por más que no se le note como esta paciente, no se le nota mucho como esta otra, la hiperfunción del platisma, sí tienen una sonrisa platismal debido a las características de su sonrisa. Estos pacientes tienen disfunción de DTM y son normalmente bruxómanos, ¿no? ¿Ya? No olvidemos que el macetero está muy relacionado con el platisma, además de todos los músculos de la mandíbula, todos los músculos de la mandíbula. Ese músculo lo voy a más adelante voy a explicar la técnica que yo utilizo y que me enseñaron para poder tratarlo. Tenemos luego, según la semiología, también la sonrisa triangular, que se crea por una acción represiva del músculo triangular, ¿no? Una parálisis facial media. Entonces, tenemos que tener mucho ojo también para poder diagnosticar a un paciente que ya con este tipo de sonrisa. Es más dinámica, suelen darse a los dos lados, pero bueno, normalmente es un solo lado. Tenemos ahora la sonrisa gingival, acelerando un poquito, van a disculpar un poco que hable más rápido. Es cuando yo tengo una exposición mayor a 2 milímetros entre el labio y la unión de la corona gingiva o la área cervical, ¿no? Es decir, que ninguno de los pacientes que vimos antes puede ser que tenga sonrisa gingival realmente. Esta paciente sí, ¿ya? Además, esta sonrisa acompaña también una sonrisa ocular, por eso marqué con ese circulito la parte de los ojos, porque el paciente tiende a cerrar. Existe una parafunción del músculo transverso, y ojo, el paciente en esta foto está simplemente sonriendo. Imagínense si este paciente que tiene una sonrisa disimulada, pero aún así se le nota bastante la encía, imagínense si lanza una carcajada. Miren la punta de la nariz por la acción del multiforme, ¿no? Y, perdón, voy a volver atrás porque ya se me pasó. A ver. Sonrisa platismal. Lo que pasa es que quiero explicarles esta parte bien. Esta es la punta de la nariz. Esta característica que cierra bastante bien los ojos, ¿no? Para poder sonreír. Y este canal ocular que es característico en estos pacientes. Esta es una sonrisa gingival propiamente dicha. Bueno. Otra sonrisa gingival. Yo a esta paciente le hice mi diseño de sonrisa, ¿no? Todo como tiene que ser. Y me doy cuenta que la paciente tiene hiperfunción en los músculos anteriormente mencionados. Tiene esos 2 milímetros, obviamente, que está mostrando de encía con relación al labio. Y la punta de la nariz también va cayendo, ¿no? El ojo cierra un poco. Es una sonrisa. Evidentemente, yo le tengo que hacer parámetros primero normales. Tengo que sacar los parámetros normales al paciente y sacarle cuando está sonriendo o en hiperfunción. Es una sonrisa gingival. Y el surco anteriormente mencionado, el surco ocular, ¿no? Aplicaciones de la toxina botulínica en rampa nasal. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué puse ese título? La solución a la mayoría de los casos que les he mostrado, que este curso lamentablemente se hace mucho más tiempo, pero hablando, sintetizando un poco, la mayoría de los de tratamientos que se pueden hacer para todas esas fotos, esas sonrisas que les mostré con parafunción, es básicamente aplicar toxina en la rampa nasal. Va a depender del tipo de posición que nosotros coloquemos la aguja. La rampa nasal es esta, nosotros la distinguimos así, de esta forma. ¿Entienden? Tienen que hacer una accionar hacia arriba, en esa zona del paciente, esa zona nasal del paciente, y esa depresión, no esa depresión, esa forma que tienen, ¿cómo les puedo decir? Se me fue la palabra totalmente. Forma, eminencia. Ese triángulo que se forma en ese lado de la nariz, en ese lado de la rampa nasal, confluyen varios grupos musculares directa e indirectamente. En este sector se encuentran en relación muchos grupos musculares, dependiendo de la forma
que yo voy a colocar mi toxina es la mayor cantidad o la menor cantidad que yo voy a abarcar. Podemos tratar con esta técnica un grupo muscular, dos grupos musculares y músculos. Después podemos afinar músculo por músculo, dependiendo de lo que necesitamos, para que vayan entendiendo. ¿Ya? Una sonrisa bella de una paciente no necesariamente empezó así, ¿entienden? No necesariamente empezó así. Nosotros le hicimos varias cosas a esta paciente para poder armonizar su rostro y su boca. Desde cirugía, diseño de sonrisa, gingivoplastía y carillas dentales. Pero el paciente estaba así, la paciente empezó así. No solo, otra cosa que yo les tengo que decir, a los pacientes no solo se les puede presentar un solo tipo de característica de sonrisa según la semiología muscular, pueden pertenecer a varias. Por ejemplo, esta paciente, ¿no? Que tenía una hiperfunción de los transversos, del ocular, de los músculos propios elevadores del labio superior. Entonces hicimos, aparte de hacerle unos tratamientos de adelgazamiento facial, hicimos un tratamiento de diseño de sonrisa con toxina botulínica para que realmente quede bien. Tomando en cuenta que a esta paciente le hicimos cirugía, ¿ya? Alargamos la altura, la longitud de esas carillas hacia gingival, aún así la paciente mostraba demasiada densidad. Estaba reacia a hacerse un tratamiento ortognático, entonces hicimos el diseño de sonrisa, ¿no? Como podemos ver, cerraba los ojos al sonreír, característica de una sonrisa gingival. Rampa nasal. Entonces yo tengo la rampa nasal, volviendo al tema, para poder llegar a conseguir un tratamiento de todas las sonrisas que les he mencionado en esta parte, ¿no? Entonces, esta es una paciente de nosotros, que es Miss Bolillo, algo así creo que salió, no me acuerdo, pero sí, sé que es Miss Chuquisaca donde yo estoy. Pero la paciente, al momento de sonreír, sonreía bello, sonreía muy lindo. ¿Ya? Tenía una hiperfunción de músculo transverso bastante activa, o sea, el músculo transverso lo tenía bastante activo. Pero cometimos el error garrafal de hacerle un diseño con toxina. ¿Me entienden? ¿Por qué garrafal? Porque si se pueden dar cuenta, en esta zona que tiene hiperfunción, nosotros tumbamos, o sea, bajamos un poco el labio, ¿no? No era necesario hacer, no se veía muy bien, la paciente no tenía expresión. Más allá que los dientes estaban preciosos, estaban hermosos, no tenía la expresión natural que ella tenía antes. Y obviamente, posteriormente ya dejamos de hacerle la administración de la toxina, que se hace cada 3 meses en estos casos, para que vuelva un poco a la funcionalidad y a la normalidad. Y eso, cuando nosotros realizamos este tipo de técnica de rampa nasal, no estamos bloqueando a los músculos. Ojo, los dejamos en función, los dejamos en acción, mínima, pero los dejamos. ¿Para qué? Para que los músculos se vayan haciendo un efecto de neuromodulación. O sea, los músculos vayan acostumbrándose al nuevo y al movimiento limitado. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene elevación del labio superior, puede ser gingival, puede ser por una sonrisa ocular, por una sonrisa incluso triangular, con parámetros muy claros, donde se muestra bastante la encía. Esta es la forma que nosotros tenemos de aplicar toxina en la rampa nasal. Bueno, con la punta mirando de arriba hacia abajo, ¿ya? Hacemos la técnica para poder nosotros descubrir nuestra rampa nasal, ¿ya? Y aplicamos toxina. Bueno, y como nosotros no estamos tocando un grupo especial de los depresores que se encuentran de la línea media de la nariz hacia abajo, del dorso hacia abajo, de la suprapunta hacia abajo, hacemos un pequeño masaje después de colocar la toxina.
Y eso, por ejemplo, las fibras, el miltiforme tiene pequeñas fibras que llegan hasta este punto, que nosotros vamos a accionar con nuestro toxina. Bueno. Otro punto muy importante en esta técnica para poder cerrar este ciclo es realizar una pequeña punción y colocar una unidad de toxina botulínica. Estamos hablando todo en dilución normal. Ojo, en dilución normal. Pero agarramos, después de realizar la técnica que está a la derecha de la rampa nasal, nos vamos al ala de la nariz y colocamos una sola unidad y una unidad en la punta de la nariz para terminar el ciclo, cerrar el circuito. Bueno, con esta técnica nosotros no estamos bloqueando ningún tipo de músculo, absolutamente ningún tipo de músculo. Estamos neuromodulando, no va a perder función. Bueno, otra cosa, este es un casito. Anteriormente mostramos que se tiene que hacer la técnica de rampa nasal, cerrar el circuito colocando una unidad en ala de la nariz y en la punta de la nariz. Pero si el paciente tiene evertido el labio, como se ve en esta paciente, ¿ya? Se forma un surco muy característico en la parte superior, entre la nariz y el labio. Nosotros sí colocamos en el miltiforme 2 unidades más de toxina botulínica. Y este es un caso, digamos, que son especiales. Este es otro caso, labio vertido, que se hizo al cierre, como les estoy explicando con el anterior paciente. Bueno, y así. Entonces tenemos aquí un ejemplo muy importante, muy interesante que les quería mostrar de una paciente también de nosotros que le hicimos absolutamente todo. Hicimos todo, ¿ya? Pero ella presentaba arritidis también, o sea, arrugas, pequeñas arrugas perioculares. Una característica muy importante, porque además ella tiene una simetría muy característica, si se pueden dar cuenta, no tiene simetría en su sonrisa, ¿ya? Tenía el surco ocular que nosotros ya conocemos que es característico de una sonrisa, pero gingival. Pero ella no tenía sonrisa gingival. Nosotros no sabíamos que al principio, cuando hicimos las fotos y demás, había hecho una cirugía, tampoco nos lo dijo, en la boca, ¿ya? En una gingivoplastía. Bueno, la paciente tenía una hiperfunción del músculo cigomático y al momento de hacerle la técnica para poder mejorar esta facción de la sonrisa, nuestros corredores bucales se achicaron demasiado, ¿me entienden? Por culpa de que yo al colocarle toxina botulínica a la altura de las rítides perioculares, toqué este músculo que tenía bastante hiperfunción, que es el cigomático en el caso de ella, y cerré el corredor bucal. Tuve que esperar un tiempo para que la paciente tenga amplitud su sonrisa, ¿no? Y pude mejorar totalmente su expresión, incluso su asimetría, ¿no? Tenemos que tener cuidado de colocarle al paciente en esta zona toxina botulínica. Si tiene rítides palpebrales, se puede colocar toxina botulínica, pero subtérmicamente. Por favor, háganlo subtérmicamente. Bueno, porque pueden llegar a tocar el músculo cigomático como lo hice yo. Por eso volví atrás en la diapositiva. Bueno, y otra cosa que se puede provocar son equimosis, hematomas, que es lo más común, pero tenemos que tener cuidado. Si podemos evitarlo, mejor. Bueno, después de hacerle un tratamiento a la paciente de rampa nasal, ¿no? De neuromodulación, no nos olvidemos que tenemos que tratar la hiperfunción que se puede tener en el tercio superior y medio. Ojo, no nos olvidemos de eso. Entonces tenemos que completar la secuencia, pero general, de toda la cara, para que toda tenga una armonía. Entonces tenemos que realizar toxina botulínica, técnica de toxina botulínica en el tercio superior. Bueno, entonces la cara se divide, para fines bien didácticos, en 3 partes. En la tercio superior, tercio medio y tercio inferior.
Los 2/3, superior y medio, tienen características de fuerzas impulsivas, y el tercio inferior, más bien todo lo contrario, hacia abajo. ¿Y por qué les explico esto? Porque quiero volver al tema de la sonrisa platismal. ¿Ya? El platisma es un músculo muy grande, muy delgado, pero muy grande, muy extenso. Bueno, tenemos que tener cuidado con este músculo, porque si no diagnosticamos bien, muchos de nuestros tratamientos no van a dar resultado, porque es bastante fuerte y se asocia en esa fuerza con el esternocleidomastoideo y después cualquier tratamiento, incluso cualquier toxina que nosotros podamos colocar en tercio superior y medio, no nos va a resultar o nos va a durar poco y después no vamos a saber por qué dura poco. Bueno, acuérdense que yo no estoy tratando un músculo, sino que estoy tratando grupos musculares. Entonces nosotros cuanto menos unidades de toxina botulínica utilicemos con mayor rango de difusión, porque las toxinas tienen rango de difusión y muchos no lo saben, es mejor. Usted estaría tocando músculos, yo lo repito y lo vuelvo a repetir, no bloqueando músculos, para crear un diseño de sonrisa agradable. ¿Ya? La cara sí debe quedar equilibrada, ¿no? Con razones, en sentido de las fuerzas. ¿Ya? Perdón, voy a volver atrás. El platisma es un músculo, aparte de fuerte, resistente y extenso, que realiza un descenso en la mandíbula y provoca movilización de las comisuras labiales en dirección también inferior. O sea, todo es hacia abajo con el platisma, todo es hacia abajo y tira todo lo de arriba hacia abajo. Este músculo se usa muchísimo para expresar tensión y estrés. O sea, es un músculo que utilizamos a diario, con fuerzas antagónicas que nos provocan envejecimiento. Cuando trato el platisma, la parte más fuerte de este músculo se inserta en el ángulo. Perdón, voy a volver atrás, ¿no? Epa. Un momentito, que se me mezcló aquí la diapositiva. Este es el platisma, ¿no? Tiene un ángulo, aquí como pueden ver, conial. Así empieza el músculo, así se inserta este músculo a nivel óseo. Luego este platisma se ubica por delante del macetero y por entre los músculos de la mandíbula, o sea, del macetero y bucinador, triángulo, ¿no? Borla, cuadrado, todos esos músculos que nosotros conocemos, por ese lado también se inserta. Imagínense el sinergismo de fuerza que tiene con los otros músculos, este músculo tan grande. Si no lo sabemos tratar bien, si no los desinsertamos bien como tiene que ser, nuestra cara en sí no va a tener armonía. Yo cuando hago un tratamiento de rampa nasal, un tratamiento de toxina botulínica full face, ¿no? Yo trato siempre de empezar por mi platisma. Para mí es muy importante, por el tema de las fuerzas antagónicas, que son muy superiores hacia abajo más que arriba. Bueno, es simple, ¿no? Uno genera vectores de ascenso en la parte superior y media de la cara. Pues de nada sirve, les vuelvo a decir, si no se bloquean los vectores de descenso que están en el cuello. ¿Pero qué conseguimos con esto? Pues equilibrar la cara en sentido de las fuerzas, lo vuelvo a repetir. Esta técnica de modulación del músculo platismal, del platisma, ¿ya? Está considerada entre la técnica moderna más importante que existe en toxina botulínica. Y no les estoy exagerando, de los grandes que realizan estudios anatómicos y de toxina botulínica. ¿Ya? Pero es muy importante que tomemos en cuenta la forma de la técnica que nosotros vamos a tener al aplicar toxina en esta zona. Al ser muy delgado, ¿ya? Nosotros podemos colocar mal la toxina, como es de esta manera, y no en forma de violín, como está en la foto, en la primera foto, en la foto de arriba, y provocar serias lesiones al paciente. Puede incluso no respirar bien. Está el plexo carotidio, el paciente puede llegar a vomitar, llegar a tener dolores del cuello, ¿me entienden? Incluso podemos llegar hasta la glándula tiroides. Tenemos que tener mucho
mucho control de la toxina en este lado. Una toxina mal colocada en este nivel, con un margen de difusión amplio, ¿ya? Puede llegar a tener consecuencias antagónicas en los otros músculos y provocar incluso rítides o arrugas faciales que no sabemos por qué han aparecido. Una técnica para poder colocar, para poder realizar la desinserción de este músculo, que es muy importante desinsertarlo, que es lo mismo que neuromodularlo, pero por decirlo de alguna manera, es que hacemos una diagonal, una perpendicular desde la comisura labial hacia abajo, ¿no? Y primero aplicamos del borde de la mandíbula hacia abajo, no primero del borde de la mandíbula hacia atrás, que también se debe hacer, hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos colocando por medio de una dilución modificada que se llama microdilución a la altura subdérmica. Es un tratamiento tipo mesoterapia, entre comillas, a nivel subdérmico. ¿Me entienden? Entonces nosotros vamos a realizar los puntos primero hacia abajo y no del borde de la mandíbula hacia atrás, porque si la realizamos primero del borde de la mandíbula hacia atrás, esta toxina, al ser un plano tan superficial, puede actuar muy rápido. ¿Me entienden? Entonces, si actúa demasiado rápido, el paciente después no va a poder traccionar el cuello para que también nosotros podamos saber dónde anda ese platisma. Eso es muy importante que sepan. Bueno, la técnica entonces les vuelvo a explicar aquí. Se marca una perpendicular, ¿ya? Una perpendicular primero del borde de la comisura del labio, 1 centímetro atrás, de donde empieza el músculo triangular, hacia abajo, y una paralela al borde de la mandíbula hacia dirección al trago. ¿Por qué? Porque si bien el músculo platismal está a este nivel, las pequeñas fibras llegan hasta aquí. Entonces, hasta allí nosotros tenemos que trabajar con pequeñas papulitas subtérmicas. Pequeñas papulitas subtérmicas. Y nada más, es muy seguro, duele bastante, el paciente se queja, pero es muy seguro si lo hacemos subtérmicamente y con la aguja en violín, no con la aguja perpendicular, como estábamos viendo anteriormente. Es importante. Y después de desinsertar el músculo, usted va a poder hacer cualquier técnica de armonización facial que quiera. ¿En qué sentido? No vamos a tener esa fuerza antagónica, ¿me entiende? Uno es eso. Dos, vamos a tener un perfilamiento facial en esta zona, ¿me entiende? Por la falta de acción del músculo. Entonces, ayuda muchísimo, muchísimo desinsertar esto. Y el proceso de envejecimiento, por lo menos clínicamente, visualmente, se va acortando. Esta técnica se tiene que hacer cada 3 meses. Bueno, esta es la paciente que anteriormente les mostré, una sonrisa platismal, que si bien el platisma, cuando ella sonríe, no se le nota mucho porque es joven, es bien joven, pero se le nota. Y sabemos diagnosticar nosotros, que es lo más importante. Entonces se le nota y tenemos que hacerle un tratamiento. Y le hicimos un tratamiento. Primero, obviamente le hicimos un tratamiento de diseño de sonrisa y diseño de sonrisa con toxina botulinínica de rampa nasal y platismal. Entonces el cambio fue fundamental para ella, porque siendo joven se rejuveneció más a la edad que ella realmente tiene. ¿Entienden? Los dientes ayudaron mucho, pero no tienen idea cómo cambia hacer un diseño de sonrisa y solucionar la sonrisa platismal, cómo cambia estéticamente. ¿Ya? Obviamente, la paciente carcajea, le encanta sonreír, pero vean cómo el labio inferior ya no tiene esa fuerza, no se ven tanto los dientes del arcado inferior, porque el labio mismo ya no tiene esa fuerza que tenía antes. Miren cómo se suaviza la cara del paciente. Bueno, y eso es todo, queridos colegas. Lo siento mucho, me hubiese encantado explicarles otras técnicas más de diseño de sonrisa, pero estas son las que más yo utilizo. Espero que les haya gustado. Gracias, doctor Badani. Realmente fue bien explicado y aparte didácticamente aceptable para que sea más entendido. Hay que poner en claro que
todas estas técnicas tienen que ser aprendidas durante un curso y desarrolladas durante el mismo para que obviamente sea mejor aprovechable y aprendibles, ¿no? Nosotros lo que hacemos con estas charlas simplemente es mostrar que se pueden hacer diversos tipos de tratamientos utilizando en este caso toxina, ¿no? Muchas gracias, doctor. Para terminar, eh, hablaremos un poquito acerca de las complicaciones, un poco más rápido para que las personas no se sientan cansaditas porque ya han estado mucho tiempo esperando. Bueno, eh, para continuar lo que el doctor Badani hablaba acerca de la aplicación y el uso de toxina botulínica, es que vamos a ver un poquito acerca de las complicaciones que puede darnos la aplicación de esta toxina. Si bien el aplicar o el hacer toxina es una práctica sencilla, relativamente fácil y aplicable, puede conllevar cierto tipo de problemas en el manejo del mismo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener efectos negativos como los que vamos a mostrar a continuación de personas famosas. Mickey Rourke, considerado el hombre más sexy de los años 90, el más lindo, según la revista Vanity, fue gracias a los efectos o momentos quirúrgicos y tanto procedimientos estéticos que se llevó a cabo, llegó a deformar su rostro notablemente. Meg Ryan, otra actriz de Hollywood que realmente después se mostró irreconocible, ¿no? Obviamente no es que estemos echando la culpa a la toxina, pero parte de este proceso ha sido de armonización, ha sido también la toxina que ha causado efectos como los que ustedes están viendo en estas personas. Cabe recalcar que todo en exceso siempre produce daño. Por ejemplo, aquí tenemos a Nicole Kidman que tiene una eversión del labio, obviamente por mala aplicación de técnica en armonización, ¿no? Entonces, las personas que ejecutamos esta especialidad nos podemos dar cuenta dónde fue la falla y dónde fue el error en la aplicación de las técnicas. Gianni Versace, bueno, la sobrina de Gianni Versace, hermana, perdón, también irreconocible gracias a los tratamientos faciales. Camilo Sesto, que ya nos dejó hace poco tiempo atrás, pero también que era un adicto a las técnicas faciales. Entonces estas podían producir cierto tipo de efectos. Bueno, pero ¿qué efectos positivos ocasiona la toxina botulínica? Como bien lo explicó la doctora Morzoleto, ayuda mucho en el proceso de rítides. Hay que recalcar que la toxina botulínica tiene dos etapas de tratamiento. La simple o sencilla, llamada así, para eliminación de arrugas, y la avanzada o compleja, que ya son tratamientos más específicos o especializados, como dijo el doctor Badani, para tratar sonrisa gingival, bruxismo, cefaleas, migrañas, hiperfunción muscular, etcétera, hiperhidrosis, ronquidos y demás. Entonces, hay que diferenciar que la toxina no solamente es para eliminar arrugas. En realidad, la toxina sirve para quitarle la función muscular al músculo, si vale la redundancia. Entonces, por eso bien lo dijo el doctor Badani, se considera un neuromodulador. Pero al ser un neuromodulador, porque podemos controlar la función del músculo, también podemos provocar cierto tipo de iatrogenias. Más bien, la literatura nos muestra o nos refleja que los problemas dentro de toxina llegan a ser sencillos o simples de resolver, no así complicaciones definitivas o complicaciones que realmente podían costarnos mucho el reparar, en este caso, a los pacientes. Y eso lo podemos ver o analizar en toda la literatura que está presente al alcance de todos, y también podemos obviamente compartir con ustedes, en las cuales se revisan y se estudian los efectos y los defectos que puede causarse en la aplicación de toxina botulínica a nivel facial. ¿Sí? Entonces, todo lo que hablamos obviamente tiene un respaldo científico y una evidencia clínica y científica para que obviamente sea compartido con todos. ¿Cuáles son las complicaciones comunes dentro de la aplicación de la toxina? Por ejemplo, tenemos el edema, eritema y por supuesto dolor. Esto está directamente relacionado con el umbral del dolor o con la misma técnica de aplicación. Hay personas que son más tolerables a
a la inyección que otras, o por último, la forma en la cual se aplica la toxina en la misma jeringa. Generalmente para minimizar dolor utilizamos jeringas de menor calibre y de menor unidades, como por ejemplo las de 30 unidades, y no así las de insulina de 100 unidades, que obviamente su aguja también es mucho más grande y de calibre un poco más grueso. Los eritemas o puntillos que pueden presentar son productos de la ruptura del tejido epidérmico, que obviamente lejos de tener esa pequeña molestia y esa presencia, llega a ser temporal dentro de la aplicación de la toxina botulínica. Podemos encontrar también edemas, eritemas y dolor. Claro, porque presentamos una injuria a nivel del tejido epitelial y al tejido obviamente de la piel, que va a causar este tipo de reacciones en el mismo. No nos olvidemos que la toxina llega a ser un elemento también extraño para el organismo, que en su afán de reaccionar a este tipo de injuria va a tener un tipo también de reacción. Se ha demostrado que los niveles de alerginidad que puede tener la toxina son mínimos, es considerado hipoalergénico, porque las dosis que se aplican obviamente son muy pocas. Se recomienda generalmente no usar más de 100 unidades en la colocación de un paciente por tratamiento, debido a que también el organismo puede ocasionar o puede reaccionar creando anticuerpos, y al crear anticuerpos puede reducir el efecto de la toxina, y obviamente la persona, el efecto que se le quiere dar le dure muy poco, ¿no? Otros, otros, otras complicaciones que podemos encontrar dentro de la aplicación es el dolor de cabeza o náuseas, que son propiamente estimuladas debido al tipo de característica que puede tener el paciente. Entonces, generalmente se recomienda en pacientes que son propensos a este tipo de circunstancias verificar el origen de la migraña, e inclusive podríamos tratar la migraña o el dolor o cefalea de este paciente con la misma toxina. Entonces, se recomienda antes de hacer tratamientos de rítides, primero hacer tratamientos de cefalea, y para que obviamente el tratamiento de rítides sea mucho más conveniente y mucho más llevadera para el paciente. Las náuseas son muy leves, pero ha existido situaciones en la cual obviamente porque hay pacientes que son más tolerables o no a cualquier tipo de situación o tratamiento. Hematomas es muy común, o edemas y equimosis dentro de la presencia de la ingesta. No nos olviden que al introducir la aguja estamos provocando una injuria, y el organismo, de acuerdo al tipo de particular del paciente, va a reaccionar de distintas formas. Una de las comunes podría ser un edema o una hematoma o inclusive equimosis. No nos olvidemos también que esto puede estar conllevado por la mala técnica de colocación, cuando lo hacemos o muy superficial, o peor, cuando lo hacemos muy profundo y llegamos a dañar algún tipo de tejido, por ejemplo la aponeurosis muscular, ¿no? O el periósteo. Otro error o otra complicación común dentro de la aplicación de toxina son las asimetrías, porque obviamente la, la dosificación de unidades en la aplicación de la misma muchas veces nos puede llevar, o el mal diagnóstico o la mala puntuación de los lugares donde va a ser inyectada la toxina puede causarnos este tipo de asimetrías. Se recomienda dentro de la aplicación de la misma utilizar dosis bajas, no dosis muy altas, debido a que podemos provocar ya mucho daño, no daño, sino disminución de la función del músculo en relación al otro lado. Entonces, generalmente dentro de los protocolos de colocación de toxinas se recomienda utilizar dosis de a poco. En otras palabras, hacer varias sesiones para que obviamente el resultado sea lo más óptimo y el ideal dentro de la aplicación de la misma. Por suerte, como les dije, todos los problemas o complicaciones de la toxina llegan a ser temporarias, entonces puede existir alguna forma, una reversión a la situación. Algo más común también presente dentro de la aplicación de toxinas es la ptosis palpebral, que no es simplemente más que el descenso de las estructuras, en este caso del párpado, que obviamente por mayor colocación de dosis en en algún lugar o en algún punto de ingesta de la toxina puede provocar que el labio caiga, o mala puntuación o mal lugar del punto de aplicación de la toxina.
Entonces, esta toxis palpebral es muy común dentro de la aplicación de toxina en la cara o en lugares expuestos. Con esto queremos agradecer a todos por habernos seguido durante esta charla. Nosotros como cuerpo y grupo de colegas que desarrollamos la especialidad de armonización orofacial siempre nos brindamos con el mayor de los cariños y sobre todo tratando de mostrar lo que hacemos a diario. El próximo jueves tendremos también, si Dios quiere, otra charla para brindarles y la doctora Morzoleto tiene más bien una invitación para hacerles a ustedes y podamos llegar a ser un poco más dinámico el curso. Lo digo, pero en las charlas. ¿Tienen alguna pregunta al respecto para que podamos ir contestándolas? Si tienen preguntas, por favor, hacerlas, las pueden hacer vía chat o eh, directamente a las redes sociales porque la doctora Jessica está peleando con su teléfono. Y el doctor Badianis, aquí está. Doctora Jessica. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hola. Solamente agradecerles por su participación, doctor Rolando García, al doctor Badani. Muchas gracias, realmente excelente la explicación. Hemos visto casos muy bonitos realizados por ambos doctores y hacer la invitación a todos los participantes para que puedan, y si es que gustan, que puedan contactarse con mi persona para que yo los agregue a la plataforma de Telegram, al grupo de esta charla que es toxina botulínica de la A a la Z, donde se les compartirá los artículos o se les sacará de las dudas que ustedes puedan tener en el transcurso de estos días. Perfecto. Hay una pregunta, doctora, de la doctora Andrea Suibel. Dice, ¿cómo se realizan las diluciones de la toxina botulínica? Hay diferentes tipos de diluciones en realidad, ¿no? Nosotros manejamos dos tipos de diluciones, que son la dilución seca y la dilución normal. Entonces, primero tenemos que determinar si vamos a trabajar con un frasco de 50 unidades o con un frasco de 100 unidades. Y pues en el grupo de Telegram, como les digo, les puedo pasar la información y cómo se haría esta dilución, porque en realidad también es un tema bastante amplio. Pero básicamente es eso. Primero determinar si vamos a trabajar con un frasquito de 50 o de 100 unidades. Y si vamos a trabajar con una dilución normal o con una dilución seca. Para un frasquito de 100 unidades, por lo general, el fabricante nos indica agregarle 2 ml de suero fisiológico al 9% sin conservantes. Y para un frasquito de 50 unidades, pues se le agregará 1 ml de suero fisiológico. Muy bien. Bueno, para todas las preguntas, el doctor Badani no puede conectar su audio, sigue con los problemas de conexión. Pero para todas las preguntas, tienen los teléfonos en las cuales pueden contactarnos y vamos a formar un grupo de Telegram, como dijo la doctora, y pasarle todos los artículos de la charla de hoy y obviamente todas las dudas y consultas que quieran hacer respecto a esta parte, puedan hacerlo mediante el Telegram. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo a Brasil también por estar pendiente de las charlas. Joao, José Emes. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo jueves también a las 8 de la noche con otro tema en armonización orofacial. Es más, podemos tratar de hacer una invitación a que ustedes mediante el Telegram puedan sugerirnos el tema que quisieran que toquemos para el próximo jueves, para que puedan ustedes también ser partícipes de este tipo de meeting que tenemos. Y las personas que hayan perdido las anteriores charlas pueden entrar a mi página en Instagram, perdón, en YouTube, y ahí están todos los videos de las charlas. También en la página de Fundepi eh, pueden entrar en el YouTube para que puedan revisar un poco de lo que hacemos. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo grande, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo grande.